continuemos con el... Ahora sí, continuemos con el tema. ¿Ya? A ver, un minutito, unos 30 segunditos más, que se conecte algunos de sus compañeros más. Ya, ahora sí, continuemos. Bueno, hemos hablado justamente que el hablar de estados financieros y hablar del marco de conceptos nos ayuda fundamentalmente a qué? Fundamentalmente a que todas las empresas manejen su información financiera con las mismas bases de elaboración, ¿no? Que todos posean esos mismos datos, ¿ya? Entonces, es muy importante ahora conocer cuál es el objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito general. Si bien decimos que los estados financieros son para todos los diversos usuarios de la información, hay algunas limitaciones que tenemos dentro de esto. ¿No? Eso tampoco es algo de extensión general, sino que también hay ciertos puntos que debemos destacar, ¿no? La idea de la información financiera es dar a conocer información de la entidad que sea útil para la toma de decisiones. Inversores, prestamistas, accionistas, acreedores, ¿no? Todo relacionado con los recursos de la empresa o de la entidad, ¿no? Entonces, la toma de decisiones es lo fundamental dentro de esto, ¿no? Es lo que buscamos, ¿no? Con esto de la información. Lo que buscamos es tomar decisiones sobre los recursos de la entidad, ¿no? Entonces, esa es mi fuente fundamental de información. Bien. Entonces, dicho eso, tenemos 3 puntos a tratar. El primero es, uno, tomar decisiones sobre compra, venta y mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. Compra y venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. ¿Qué es un activo financiero? ¿Quién me puede decir qué es un activo financiero? ¿Quién me puede decir qué es un activo financiero? O pasivo financiero Los también. bienes y servicios, Licen. No. Licen, ¿podría ser un documento que, o sea, el dueño de ese documento le permite recibir ingresos? ¿Está por ahí? ¿Qué más? Es como un título, digamos, una anotación de carácter contable, ¿no? Porque al recibir eso, el propietario de eso es como si recibiera un ingreso futuro, así, de parte del vendedor. Podrían ser las letras de cambio. La letra de cambio está mal. Así. Está bien tu definición, las definiciones que dijeron están bien. Un activo o pasivo financiero es aquel instrumento que puede ser, como indicaron, un título. Fundamentalmente, un activo financiero te da el derecho, o en su defecto, la obligación, ¿para qué? Para que en un momento tú tengas que percibir o cancelar rendimiento económico por la percepción de fondos. Como por ejemplo, un bono, una acción, cuotas de capital, divisas,
commodities, otros instrumentos derivados como forwards, futuros, opciones o swaps, ¿no? Entonces, son instrumentos que nos generan deuda si tú emites o nos generan ganancia si en caso yo los adquiriese, ¿no? Si yo emito bonos, para mí es un pasivo. Si yo compro bonos, por ejemplo, para mí es un activo. Al comprar bonos, yo voy a recibir rendimiento por tener el bono. En cambio, si yo emito bonos, voy a tener que pagar ese rendimiento al que compró el bono. Entonces, uno se conoce como activo, el otro se conoce como pasivo. Fundamentalmente, los activos y pasivos financieros nos ayudan ¿a qué? A generar ganancias, ¿no? A generar ganancias. Y por ende, al generar ganancias, podemos generar valor. O por ende también, si yo emito bonos, genero un pasivo, pero ese pasivo también para mí es beneficioso. Porque justamente al yo utilizar, ¿no? Al yo utilizar, por ejemplo, el dinero que voy a recibir al vender mis bonos, me voy a financiar para mis actividades, comprar mercadería, comprar maquinaria, hacer un galpón, ¿verdad? Tener capital de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el emitir bonos también es algo rentable para la entidad. Si bien no vamos a recibir rendimiento, por ejemplo, por dividendos, vamos a recibir ¿qué? Vamos a recibir flujo a través del incremento de nuestras operaciones. Entonces es muy importante, ¿no? Es muy importante en ese sentido aquello. Entonces, eso es un activo financiero. Muy importante, ¿por qué? Porque la información financiera que nosotros emitamos nos va a ayudar a tomar la decisión de comprar, vender o mantener esos activos financieros en la empresa. Puedo ver una oportunidad de negocio al comprar acciones de una empresa. Puedo ver una oportunidad de negocio al ver y poder vender mis acciones para generar ganancia. O en su defecto, posición estratégica y mantener inversiones en una empresa. Entonces es muy importante, ¿no? Yo puedo hacer con el activo financiero esas tres situaciones. Puedo comprar, puedo vender o puedo mantener. Si yo mantengo los activos financieros o pasivos financieros dentro de la entidad, en el caso del activo se lo conoce como inversión permanente, ¿no? Una inversión que tiene duración de más de un año. En cambio, si es de compra y venta, el valor del activo financiero cambia, ¿no? Cambia. ¿Por qué? Porque justamente al cambiar esta información, pues estamos generando datos que pueden dificultar, ¿no? La decisión. Imagínate que tú quieras invertir en un negocio y te das cuenta que no tienes estados financieros, no tienes información financiera. ¿Cómo tú vas a tomar una adecuada decisión de si comprar o vender tus acciones de la empresa? O de quedarte con las acciones, ¿no? Entonces, en base a eso, tú vas a tomar tu decisión. Tú vas a decir, a partir de hoy, ya yo con estos estados financieros voy a aprovechar y voy a ganar, ¿no? Sé que hoy es el día en el cual yo puedo tomar datos para poder vender en el mercado. Entonces, les voy a mostrar una plataforma. Vamos a mostrarles una plataforma en la cual ustedes van a poder obtener datos financieros y para la toma de decisiones, por ejemplo, en acciones. Aquí está. Por ejemplo, esta es una plataforma para justamente tomar decisiones con respecto a la bolsa de valores.
Esta página se conoce como Yahoo Finance, ¿no? O finanzas de Yahoo. Yo puedo colocar el nombre de una empresa y pues puedo ver su cotización. Coca-Cola, algo que ustedes conocen. Aquí está. Listo, aquí está. Información de la empresa. Aquí está. Hay datos de la empresa que yo puedo ver. Hay datos que están bloqueados. Vamos a ver datos financieros, lo que nos importa. Aquí vamos a poner. Por ejemplo, fíjense el estado de resultados, su estado de resultados de la empresa Coca-Cola. Aquí está. El balance general de la empresa Coca-Cola. Aquí está. No, el flujo de caja. No, el flujo de caja yo lo puedo ampliar. ¿No? Entonces, datos financieros de la empresa para tomar mis decisiones. Eso es lo importante de la información financiera, la toma de decisiones. ¿No? Y aquí está el estado financiero, tú lo puedes ampliar mucho más. ¿No? Entonces, aquí está muy importante esto para tu toma de decisiones. También puedo ver datos sobre su cotización de acción, cuánto valen sus acciones. Aquí está. Al 31 de agosto, la empresa ha cerrado con un valor de 49,53. El día viernes cerró con 49,83. ¿Qué pasó? Perdí 30 centésimas, 30 décimas con respecto a la cotización del día viernes. Y así, de cada día, cómo ha ido subiendo y o bajando la cotización de este activo, ¿no? Todo el tiempo. Puedo ver de todos los días. Aquí está. Entonces, para eso me sirve la información financiera, para tomar decisiones. Y en base a esos tus datos, tú decidirás si quieres comprar acciones o vender acciones de esa empresa. Si te conviene o no. Porque la idea de invertir es ganar. Entonces, para ganar para tomar una decisión ganadora, necesitas tener información. ¿Ya? Muy importante. Segundo punto que hace la información de propósito general. También nos ayuda a el suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito. ¿En base a qué? Ustedes han llevado análisis de estados financieros. Ahí ustedes conocieron lo que se conoce como los indicadores de solvencia y los indicadores de liquidez. ¿Qué comprenden estos o acerca de qué aspecto de la empresa nos habla en los indicadores de liquidez? ¿Quién me puede comentar? ¿Acerca de qué aspecto de la entidad hablan los indicadores o razones o ratios de liquidez? El pago de deudas. No, eso es el apalancamiento. ¿De qué habla la liquidez empresarial? Lice, buenas noches. Si no me equivoco, indica si la empresa es solvente para poder cubrir sus deudas. Ya. Los indicadores de liquidez y de solvencia están relacionados a la parte de los estados financieros de la empresa con respecto a caja, el efectivo, el dinero. ¿Cuál es la capacidad que la empresa tiene para satisfacer sus deudas? Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis deudas? Mis pasivos. Y tengo muchos tipos de pasivos, ¿verdad? Tengo pasivos con los proveedores, tengo pasivos con el personal,
Tengo pasivos con impuestos, con cajas, con AFPs. Tengo pasivos con el banco, ¿no? Entonces, los indicadores de liquidez nos ayudan a determinar la capacidad que yo tengo justamente para satisfacer esas deudas. A eso me ayuda, ¿no? Entonces, la información es útil para aquello. Como decimos acá, cobertura, ¿no? ¿Cómo podemos coberturar esos datos? Bien. Y tercero, el derecho de voto u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan al uso de los recursos de la entidad. Cuando hablamos de influencia, hablamos de decisión, de decisiones. Cuando tú posees acciones de una empresa, cualquiera sea esta, decisiones, estas decisiones que tú vas a tomar normalmente conllevan justamente en dos tipos, ¿ya? ¿Cómo tú puedes tomar decisiones? Obviamente teniendo paquete accionario, ¿no? Si tú tienes acciones de la empresa, tienes un voto, tienes votación, tienes derecho de voto. Ah, entonces muy importante esto, ¿ya? Muy importante, ¿no? Entonces tengo derecho de voto. En ese sentido, cuando yo voy a elaborar esta información, yo voy a generarla, ¿no? Y voy a tomar datos sobre estas decisiones. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo debo justamente dos decisiones. Una es el dividendo, pagar o no dividendos. Y dos, reinvertir las ganancias. Esa es una decisión que puedo tomar, ¿no? Si voy a distribuir las utilidades o voy a reinvertir las ganancias. ¿Qué significa reinvertir las ganancias? O sea, que no se paguen dividendos y que el dinero que la empresa ganó se reinvierta para usarlo en la misma empresa. Por ejemplo, lo que pasa en Copteco, por ejemplo, y que hay un pequeño problema en este momento, ¿no? Hay un problema, ¿por qué? Porque hace muchos años no han pagado los excedentes. Hace muchos años. Los excedentes son dividendos. Entonces, en ese sentido, la empresa, ¿qué hizo con los recursos que ganó? Los reinvirtió, o sea, los tiene en la empresa. Entonces, los dividendos no se pagaron. Y ahora la gente está exigiendo que se paguen esos excedentes. Ah, entonces eso es una decisión. Y eso lo deciden, obviamente, los asociados. En este caso, una cooperativa. Ellos dirán sí o no. ¿En qué proporción? ¿Cuánto? Todo con el fin de satisfacer la necesidad del inversionista, como también no afectando a la capacidad de flujo de la entidad. No, no porque yo tenga que pagar dividendos significa que me quede sin dinero en caja bancos. No, tiene que ser una decisión equitativa y ecuánime con la finalidad de tampoco dañar al negocio. ¿Ya? Eso algo que debemos tener en cuenta. Y como también la segunda decisión, tú como socio o accionista tienes la capacidad de ¿qué? De evaluar la gestión. ¿O de quién? Del gerente general, del administrador o de cargos estratégicos, ¿no? Tú como partícipe de la decisión puedes votar, por ejemplo, para que se cambie de directorio, para que se cambie al gerente, porque no ha hecho un buen trabajo. Entonces, esa es otra polémica en la decisión. ¿Ya? Muy importante, entonces tenemos 3 puntos que son importantes en la toma de justamente decisiones con respecto a la información financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque si tu gerente te muestra estados financieros con pérdidas o estados financieros que no han llegado a cumplir las metas, es nomás
un parámetro ¿para qué? Para despedirlo, para sustituirlo, cambiar. Ah, entonces es muy importante esto, ¿no? Es muy importante. Tengan en cuenta, ¿no? Que justamente nosotros vamos a trabajar justamente con eso. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son las características de una información útil? ¿Quién me dice que es una característica? ¿Qué se entiende por una característica? Puede ser, Licen, atributos que identifican ciertas cualidades o algo por el estilo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien alguna otra respuesta? Es, digamos, lo que puede ser diferente a algo. ¿Ya? Ya, una característica es una cualidad, ¿no? Una característica son cualidades, no necesariamente cualidades, sino son variables que hacen que una persona sea diferente de otra, ¿no? Para hablar de personas, ¿no? O las características también son las que te hacen diferentes del resto, ¿ya? Cuando hablamos de Pueden ser información, circunstancias también, Lice. claro, Pueden ser circunstancias, ¿no? Una claro, característica es una claro. O sea, circunstancia. una característica no necesariamente está aplicado a una persona. Nosotros hablamos de características normalmente por personas, ¿no? Pero una característica puede ser, por ejemplo, una situación como tú indicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la característica ya de, por ejemplo, estar en el trópico? ¿Qué característica tiene estar en el trópico? Mm, clima. El clima, ¿no? El clima. Y si yo te digo cuál es el clima, por ejemplo, aquí puede estar despejado, allá puede estar lloviendo, ¿verdad? O, por ejemplo, acá las actividades están restringidas hasta las 8 de la noche y nos vamos a nuestras casas. En cambio, allá en el trópico es normal. Hay boliches, hay todo, restaurantes, todo. Pues, son características que tienen por diferentes zonas y o lugares, ¿no? Que un mismo criterio, pero se aplica de diferente manera por las funciones, cualidades que ésta tiene, ¿verdad? Entonces, acá la información financiera también tiene sus características que la hace información que es útil y la diferencia de información que no es útil, ¿ya? Entonces tenemos, uno, la información es relevante y debe ser de representación fiel. La información debe ser relevante y debe ser de representación fiel. Cuando hablamos de representación fiel, hacemos referencia a qué? A justamente a datos o a circunstancias que se representan a través de números que muestren ya la realidad, no que muestren la realidad lo más cercana posible, no lo más cercana posible. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque tú al hacer esto, reflejas tus datos, ¿no? Reflejas tus datos, te unes y muestras cómo ha pasado las ventas, cómo han pasado las compras, cómo ha pasado la producción, cómo han pasado el pagar a proveedores, el cobrar de clientes, ¿no? Cómo todo esto, ¿ya? Cómo todo esto es representado a través de número. Entonces, el número tiene que representar a la realidad y no la realidad del número, ¿ya? Porque la realidad sucede, el número que la hace, la representa, la mide, la muestra, la revela. Ah, entonces tengo la primera característica.
Relevancia. Un dato es relevante cuando la información financiera influye en la toma de decisiones. ¿Ya? La información es relevante cuando influye en la toma de decisiones. Esta toma de decisiones puede ser de carácter predictivo como de carácter confirmativo. Predictivo y confirmativo. ¿Qué quiere decir predictivo? Que me sirve para tomar decisiones acerca de hechos que van a llegar recién. Y hechos confirmativos, ya información confirmativa, que valida los resultados obtenidos. O puedo hacer una combinación de ambas. No puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, muy importante, por ejemplo, para el presupuesto yo necesito información que me ayude a estimar, a predecir lo que va a suceder en el año, por ejemplo, 2021. O información que confirme los resultados, por ejemplo, las ventas de la gestión. ¿No? ¿Por qué? Porque las ventas de la gestión, qué productos vendí, qué precio, a qué clientes y la cantidad, va a confirmar si yo cumplí el presupuesto o no de ventas. ¿Se dan cuenta? Entonces, una información es relevante cuando me ayuda a, o influye, perdón, a la toma de decisión. Otra característica de la información, ya de las características cualitativas fundamentales, es la materialidad. La materialidad. ¿Qué es la materialidad? Es algo cuantitativo. Materialidad o importancia relativa, ¿no? Es algo cuantitativo, como su nombre lo indica, importante, ¿no? Importante. Entonces, la importancia relativa va relacionada justamente con la relevancia. ¿Por qué? Porque cuando una partida es relevante, también es de importancia relativa o material, ¿no? Porque algo es material cuando, ¿ya? El evento, el resultado o la cuenta poseen un saldo significativo de fondos, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, tengo dos tipos de empresa. Una empresa de tipo industrial y una empresa de tipo financiero, o sea, un banco, una cooperativa. Para una industria, ¿ya? La información material o de importancia relativa son sus almacenes y su propiedad, planta y equipo. Porque como es una industria, tiene harta necesidad de qué? De contar con muchas máquinas. Tiene harta máquina, tiene bastante aplicación y compra de materia prima para poder producir. Tiene galpones, tiene herramientas, ¿no? Tiene equipos, instalaciones. Es lo más relevante e inmaterial dentro de la industria. Para ella no es tan importante las otras partidas con respecto a ella, ¿no? Esas son materiales, ¿no? Eso es muy importante. O por ejemplo, si tengo una cartera de clientes muy grande, eso también es material, por el simple hecho de tener una magnitud amplia de valor, no una magnitud amplia de valor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cuentas por cobrar de 1.000.000, no es lo mismo decir cuentas por cobrar de 10.000, ¿verdad? Es más material tener 1.000.000 de deudas por cobrar que 10.000, ¿no? Dependiendo, obviamente, la magnitud del negocio, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi negocio tengo activo total 100 millones y tengo la partida cuentas por cobrar que solamente 10.000 bolivianos, ¿es material o no lo es? Si yo tengo 100 millones en activo y cuentas por cobrar solamente 10.000, ¿es material o no es material? ¿O es representativo? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie?
Ya. No es material. ¿Por qué? Porque si mi empresa vende 100 millones, o sea, tengo 100 millones de activo, 10.000 no representa ni el 0,1% del total. Entonces no es significativo. Pero, por ejemplo, yo tengo activo total 100 millones, pero la maquinaria y equipo, las instalaciones, los galpones valen 50 millones. Entonces es material porque representa el 50% de las inversiones de esta empresa. Entonces para ella es material esto. Es muy importante. O en el caso de un banco, ¿cuál es lo material en el caso de un banco? Sus carteras. La cartera de prestamistas, o sea, los clientes, y también la cartera de los ahorristas, ¿no? Lo que son los que colocan dinero en el banco para que el banco pueda prestar. Eso es lo más significativo. Cartera de clientes y cartera de ahorristas, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque es el que te da dinero para poder funcionar, ¿no? El ahorrista es el que coloca el dinero en la empresa y en la empresa financiera lo que hace es colocarla a través de préstamo a otro, ¿no? Y por un lado cobra y por el otro paga intereses, ¿no? Entonces lo más importante es conocer esos datos. Y para ese tipo de empresa es material justamente esa situación, ¿no? Por eso hablamos la naturaleza del negocio y la magnitud, ¿ya? Es muy importante. Luego tenemos otra característica que es la representación fiel, ¿no? La representación fiel, que esta está vinculada fundamentalmente ¿a qué? A mostrar toda la información financiera, ya sea a través de texto o ya sea a través de números, porque los estados financieros son números y texto, ¿verdad? Porque la cuenta es texto. Caja, bancos, cuentas por cobrar, inventario, ¿no? Todos son texto. Y los números, ¿cuánto tengo en caja? ¿Cuánto tengo en bancos? ¿Cuánto tengo en cuentas por cobrar? ¿No? Entonces, todas ellas representan pues un valor muy importante en la toma de decisiones. Y pensar también que esta información puede ser relevante y no relevante, ¿no? Puedo tener información que sí influye en la toma de decisiones, como información que no influye en la toma de decisiones, pero igual debo colocarla, ¿no? Igual debo colocarla en los estados financieros. ¿Por qué? Porque la información que yo debo mostrar a los usuarios tiene que ser completa, tiene que ser neutral, o sea que no favorezca a nadie, y tiene que estar libre de errores, ¿ya? Esa es una información que contiene la representación fiel. Una información que es completa, una información que no favorece a nadie o es neutral, o una información que está libre de errores. ¿Y cómo se aplica esto? Esos tres principios fundamentalmente para terminar la clase de hoy. Se aplican a través de tres aspectos fundamentales. Uno, identificar el movimiento económico. Identificar el movimiento económico. Por ejemplo, ventas. El movimiento económico es ventas. Aquí está, ventas. Luego debo identificar el tipo de información de este movimiento económico. Entonces, yo al efectuar una venta, tengo diferentes aspectos. Por ejemplo, tengo dinero, porque voy a recaudar una venta al contado, por ejemplo. O si yo vendo a crédito, tengo otra cuenta que se llama cuentas por cobrar. Como al vender, yo saco inventario, costo de ventas. Al vender, yo debo pagar impuestos, IVA, IT. Aquí está. Entonces son todos los movimientos que están relacionados a ese hecho económico, a ese movimiento económico. Solamente con vender, hacer una venta, yo muevo todas estas partidas contables.
solamente con vender. Entonces debo representar el hecho de cada una de estas, de manera justamente que pueda tomar una adecuada decisión. Y luego, información disponible para representar el hecho. Para representar justamente el hecho de una venta, ¿qué documentación yo debo obtener? Una factura. No voy a vender, va a haber una factura. Si voy a sacar productos del almacén para venderlos, una nota de salida. Puede haber una cotización, el dinero que se recauda en caja, para darles unos ejemplos, ¿no? Entonces, esta información que tengo acá, una factura, nota de salida, una cotización y el ingreso a caja, me ayudan a ¿qué? A justamente dar una razón de ser a ese hecho económico, que realmente ese está representado de manera adecuada, ¿no? Y que esta documentación y hechos la sustentan, ¿no? Pues eso es muy importante para la información. Lo vamos a dejar acá. Le voy a poner la fecha. ¿Ya? Y vamos a continuar la siguiente clase. La siguiente clase ya vamos a terminar el tema. ¿Ya? Y desde el día lunes ya vamos a empezar con los ejercicios directamente. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que haya quedado claro? Alice, eso de las dos primeras tareas, usted nos dijo que nos va a dar el material, ¿no ve? Sí, yo les voy a pasar. Y es en formato así, digital, ¿no? Word. Claro, como ustedes prefieran, puede ser en Word, puede ser en Excel, PowerPoint, la que ustedes se puede hacer a mano también, si tú deseas, si quieres más fácil. Listo, gracias, Alice. Magíster, buenas noches. Sí. Sobre sobre los exámenes, ¿cómo vamos a hacer o tiene usted otro método más para usar aparte del Moodle? Vamos a utilizar Moodle y en caso contrario, si tiene alguna falla o problema el Moodle, vamos a utilizar Google Forms. Igual lo vamos a manejar como las prácticas, eso, ¿cómo lo vamos En a Moodle, dividir? en Moodle va a ser. Me refiero al ponderaje, Magíster. Como está establecido en el reglamento de la universidad. 10 puntos práctica y 25 puntos el examen. En el primer y segundo parcial y en el examen final sobre 30 puntos. Gracias. Ya la misma forma de evaluación es para todo, ¿no? Así es el reglamento. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya se va a terminar la sesión. Ya, nos vemos el día jueves, chicos, para terminar ese tema. Se los voy a compartir toda esta diapositiva para que ustedes lo tengan también. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Muchas bendiciones. Un gusto conocerlos. Espero nos podamos llevar bien este semestre. Gracias, Licen. Hasta luego, Descansa. Lisa. Hasta el día jueves. Cuídense mucho.